Bienvenidos. Muy buenas noches a todos, muy gentil, gracias, doctora Consuelo. Doctor Samuel, adelante. Listo, buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá con ustedes, acompañándolos, y gracias pues a Enrique y al equipo por la invitación. Listo. Pues no sé si Enrique quiere dar alguna introducción o arrancamos en materia. Bueno, perfecto. Entonces, hoy estamos aquí pues tratando temas tributarios y para tal efecto nosotros hemos invitado a nuestros asesores tributarios que parte viene el doctor Samuel Tovar de Esguerra y Asociados. Entonces, en este momento vamos a empezar algo que para todos a final de año es muy importante y es establecer qué vamos a hacer para cerrar nuestro año y poder planear nuestra presentación de la declaración de renta del año entrante. Entonces, con esto cerramos realmente el ejercicio fiscal 2025 con grandes cambios, como ustedes saben, y grandes restricciones en las exenciones y deducciones tributarias impuestas por el gobierno nacional. Pero en ese entorno se hizo necesario mirar algunas verdades y algunos mitos que nos traen a este escenario y que seguramente les servirá a ustedes para que podamos hacer una mejor planeación y cierre fiscal. Doctor Samuel, entonces quedamos en sus manos si nos va haciendo el recorrido, si quiere agregar algo más. Enriquito, algo ahí también, doctor, que las preguntas las dejamos para el final. Sí, si vamos a funcionar hoy con el webinar, nos van haciendo las preguntas por el chat y nuestros dos conferencistas darán respuesta al final. Perfecto, Consuelo y Enrique, muchas gracias. Y en efecto, como lo decía Enrique, la idea es revisar algunos mitos que se tienen en relación al impuesto de renta especialmente. ¿Sí? La idea es ser muy puntual para con ejemplos, digamos, poder darnos a entender de qué puntos deben tener en cuenta en su declaración de renta. Entonces, arranquemos. Ahí están viendo mi presentación, la presentación bien, ¿cierto? No sé si esto acá en PDF tiene opción de modo de presentación. Sí, doctor, la estamos viendo, pero Ahí sería sabe. mejor si la pudiéramos poner en pantalla completa, ¿será? Venga, a ver, ¿y esto aquí donde se pone? Es que como este es en PDF, no en PowerPoint, no sé dónde se pone aquí en modo presentación completa. ¿Saben dónde se...? Es que no le veo el PDF. Alexa. Sí, buenas noches, Samuel. En el icono, en los iconos que están al lado derecho inferior, hay una paginita que está como ahí, de repente puede ser para poner. Ok, dice tamaño real, ajustar al ancho, ¿será? Modo lectura, debe ser, Sí, ¿no? Modo pantalla completa, sí, señor. Ahí está, perfecto. Exacto. Muchas gracias. Listo, entonces arranquemos ahora sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo del webinar? Como le estamos hablando, explicar los mitos más frecuentes sobre los impuestos, dar claridad en conceptos para evitar errores y ayudar para tomar mejores decisiones. Entonces ya vamos a ver eso. Entonces, como para entrar un poco en contexto y como vamos a hablar puntualmente de la declaración de renta, hay que tener un aspecto importante en cuenta y es que cómo llegamos a la declaración de renta normalmente es por la percepción de ingresos, ¿cierto? Entonces, cuando la persona percibe ingresos, ya sean ordinarios o extraordinarios, digamos que entra en una eventual causal de ser declarante del impuesto de renta. Y aquí hay que tener en cuenta que no es solo pensar en ingresos como que recibo dinero, ¿cierto? Sino hay que tener en cuenta el concepto de patrimonio, incremento en el patrimonio. Porque ¿qué puede pasar? Y aquí dejamos la norma donde nos habla el concepto de incremento neto del patrimonio. Entonces, ¿qué es el patrimonio neto? Entonces,
tengamos en cuenta que nosotros tenemos un patrimonio bruto, que son todos los bienes que podemos tener, unas deudas, ¿cierto? Que son nuestras obligaciones, eso sería el pasivo, y de ahí nos queda un patrimonio neto, ¿sí? Entonces, puede pasar, y es lo que nos dice la norma, que se nos incrementa el patrimonio neto, pero ese incremento puede ser tanto por los ingresos normales que recibimos como también por una disminución de la deuda. Entonces, si tenemos menos deuda, pues también se nos incrementa el patrimonio, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado porque si tenemos una deuda que al final, digamos, una entidad nos condona o alguien llegó y pagó por nosotros, ¿sí? Digamos que el hijo que el papá le dice, venga, yo le voy a pagar ese pasivo, usted debe ese carro, yo se lo voy a pagar, ¿sí? Y va y le paga la deuda. ¿Qué tuvo la persona? Pues una disminución de su deuda y por lo tanto un incremento de su patrimonio. Eso también es un ingreso que será grabado en el impuesto de renta. Entonces, a eso se refiere todo el concepto de ingreso, tanto de ordinarios, como actividades ordinarias, como esos ingresos extraordinarios, ¿sí? Entonces, dentro de esos ingresos extraordinarios puede estar lo que se conoce como las ganancias ocasionales, ¿sí? Que acá estarían todas esas herencias, todas esas donaciones, si nos ganamos la lotería, por ejemplo, si vendemos un activo que teníamos por más de 2 años, la norma ya lo considera que es una ganancia ocasional, ¿sí? Entonces, está el impuesto de renta, el impuesto a las ganancias ocasionales, que los dos se declaran, pues se presentan dentro de la declaración de renta. Entonces, hacen un solo conjunto, que es lo que se llama el impuesto de renta y su complementario de ganancias ocasionales, ¿sí? Entonces, eso es importante para tener en cuenta. ¿Quiénes van a declarar renta por el año 2025? Ya como para que ustedes también sepan si para el año entrante van a tener que presentar declaración de renta por este año 2025. Entonces, la norma nos habla de patrimonio bruto, una de las primeras causas para tener que declarar renta. Entonces, fíjense que acá está, la norma nos establece 4.500 VTs. El VT, pues, es una medida que se utiliza para fines fiscales, que cada año actualiza la DIAN, entonces uno hace la conversión. Bueno, son 4.500, a cómo está la VT hoy en día, y eso, pues, da como resultado el valor que en este caso, para el año 2025, son 224 millones. Entonces, ya ustedes saben que si cierran el año con más de 224 millones de patrimonio bruto, o sea, aquí sería todo lo que pueda tener en una casa, un carro, vehículos, muebles, bienes, CDTs, acciones, todo lo que represente patrimonio para ustedes, si pasa este valor, pues ya sabe que va a tener que declarar renta. Puede que el patrimonio no sea grande, pero los ingresos y todos los demás conceptos que están viendo acá en pantalla también los pueden hacer declarar, cualquiera de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, las compras, ¿sí? Compras. Entonces, si las compras que hice, que también pueden ser con consumos de tarjeta de crédito, ¿sí? Si exceden de 69.719.000, pues también van a estar obligados a declarar renta. Entonces, des en cuenta que, si, digamos, que ustedes reciban ingresos, ¿sí? Porque acá los ingresos, tanto los ingresos, consumos y las consignaciones, todos, el tope son 69.719.000. Pero puede haber personas que, digamos, reciben ingresos, pueden ser superiores a este valor, ¿sí? Pero que no los declaran porque, digamos, pueden ser de una actividad, digamos, que alguien no reporta la DIAN, digámoslo así. Pero si vaya a hacer compras y hoy en día, como se pide en facturación electrónica y esa información le llega a la DIAN, entonces la DIAN se puede dar cuenta qué tantas compras hicieron, ¿sí? Y si se da cuenta que el tope superó, ¿sí? Así no pueda, digamos, rastrear sus ingresos, pero diga, oiga, él compró, hizo compras superiores a este valor, la persona está obligada a declarar renta, ¿sí? Entonces acá es importante tener en cuenta porque puede pasar que dice, bueno, yo voy a comprar un carro, lo voy a poner a nombre de mi hijo y la factura sale en el concesionario a nombre del hijo y el carro valió más de 69 millones, el hijo quedó obligado a declarar, digamos, si fuera mayor de edad, ¿sí? Por pasar el tope, ¿sí? Igual, pues como le estarían haciendo un regalo al hijo, entonces, ¿cómo queda grabado? También por ganancia ocasional, ¿cierto? Que era lo que estamos hablando ahora, que las ganancias ocasionales, pues son esos ingresos extraordinarios que se pueden estar recibiendo. Entonces, son puntos a tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles los ingresos? Pues los ingresos para los que somos asalariados, pues la empresa cada año reporta a la DIAN y ya la DIAN se da cuenta
cuál fue el monto de los ingresos y si pasaron de los 69, pues nos va a decir, oiga, usted tiene que declarar. Igual para compras con tarjetas de crédito. Y acá hay un punto importante, el tema de las consignaciones, ¿sí? Y es muy importante porque muchas veces prestamos la cuenta para recibir algo o algún valor, que a veces ha pasado eso. Entonces, venga, es que vendí el carro, pero que necesito que me pasen la plata a la cuenta, por ejemplo, y uno presta la cuenta. ¿Sí? Si nos pasa ese tope, pues la persona va a quedar obligada a declarar. No quiere decir que deba poner eso como ingreso en su declaración de renta, ¿sí? Obviamente tendrá que explicar, si la DIAN lo llega a requerir, tendrá que explicar que ese dinero no era suyo, ¿sí? Pero por el monto de consignaciones puede estar obligado a declarar. Eso pasaba mucho en las empresas, por ejemplo, cuando al mensajero le pasaban recursos para que vaya y haga tal cosa, compre cosas, y pues él se iba llenando de consignaciones que ni siquiera eran ingreso para él, obviamente era ingreso de la empresa, era dinero de la empresa, pero por el monto de consignaciones lo podían hacer declarar. Y encuentra uno casos, seguro del día a día, como por ejemplo cuando el que recibe un salario es el esposo y lo que dice cada mes, oiga, a la esposa, encárguese usted de pagar todo, hacer mercado, que los niños y todo el mes le pasa, cada mes le pasa, le transfiere a la cuenta del esposo. Pues puede llegar el momento en que si la esposa pasa ese tope, pues le va a tocar declarar. Obviamente en su declaración no va a decir, oiga, todo eso es ingreso mío, porque no es así, ¿sí? Debe, obviamente, presentar su declaración, seguramente va a ser en cero si no tuvo ningún ingreso, o si tuvo algún ingreso mínimo inferior a este valor, pues lo va a declarar, pero pues no se salva de la obligación de declarar porque pasó el tope de consignaciones que establece la norma. Entonces, es un punto a tener en cuenta, pero el llamado de atención es que a veces prestamos la cuenta para temas así, que alguien recibe plata a alguien y ese incremento en las consignaciones sí nos puede hacer declarar, obligar a declarar. ¿Sí? Listo. Otro punto importante. Las parejas, los cónyuges, los esposos, cada uno declara conforme aparezca en la factura o en la escritura. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, que a veces, claro, si digamos, del esposo o la esposa tiene un carro y, claro, ama a su esposa, dice, esto es de los dos, ¿sí? Pero en la factura solo que ve el esposo, ¿sí? Él es el que debe declarar eso en renta, ¿sí? Él es el que para efectos fiscales debe declarar ese vehículo dentro de su patrimonio, ¿sí? Así como el día que lo venda, pues tiene que reportar que hizo una venta de ese vehículo. Pero entonces es importante tener en cuenta. O puede pasar lo contrario, que los dos están en la factura o en la escritura de la casa. El día de mañana la venden y que digan, no, pues yo voy a declarar el ingreso, lo dice el esposo, por ejemplo. No, tienen que ser ambos porque ambos estaban dentro del documento legal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice esta norma, que cada uno de los cónyuges declara de forma individual el patrimonio que tiene, así como sus ingresos. ¿Sí? Es importante tenerlo claro, a veces es difícil de pronto explicarle a los que no son de Colombia, a los que no son, porque pues en varios países sí se declara de manera conjunta, ¿no? Pero en Colombia sí es claro que esto se declara de manera separada, de manera individual. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Que además sirve de estrategia, ¿no? Cuando van a comprar algo y realmente pues entre los dos, pues lo ponen los dos como debe ser dentro de la factura o entre la escritura o entre las personas que sean, porque a veces se incluyen los hijos cuando se va a comprar algún activo para la familia, por ejemplo, una casa, ¿sí? Para que no quede todo en cabeza de una sola persona. Listo, ya teniendo ese contexto, comenzamos a hablar, digamos, de algunos mitos que se tienen. Entonces, en el caso de los CDTs, por ejemplo, entonces sabemos que si tenemos un CDT, pues tenemos una inversión, ¿cierto? Que tenemos que declarar el impuesto de renta, hace parte de nuestro patrimonio, ¿sí? Pero puede pasar que decimos, no, venga, yo no quiero declarar, mejor voy y liquido este CDT que tengo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo liquido un CDT, simplemente, ¿qué pasa? Tengo plata, ¿sí? Me lo quedan por dinero, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese dinero en mi caja, digamos, en mi poder, a 31 de diciembre, pues simplemente lo que hice fue quitar una inversión que tenía, reemplazándola por caja,
¿sí? Por dinero. Entonces, al final mi patrimonio se va a mantener igual, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Que si yo retiré el CDT y me gasté la plata, bueno, eso es otra cosa. Ahí sí no tendré activo porque me gasté el dinero. Pero mientras tenga ese dinero, ya sea porque me lo quedé en efectivo o hice otra inversión o compré un activo, pues voy a tener que declarar ese activo, ¿sí? Llámese inversión, llámese caja, llámese activo fijo, pero vamos a tener que declararlo, ¿sí? Siempre y cuando lo tenga a 31 de diciembre, ¿sí? Acuérdense que la 31 de diciembre es la fecha de corte. Lo que haya esa fecha es lo que debo de declarar. Los CDTs, pues, Doctor Samuel, sí, señor. perdón, le interrumpo. Ahí también es muy importante tener en cuenta que la cancelación previo al 31 de diciembre, pues generalmente no ocurre en su totalidad en efectivo, seguramente por los montos. Entonces, ¿qué hacen las entidades financieras? Giran cheques. Eh, y por regla general, pues digamos que, o por el conocimiento de lo que ocurre con el contribuyente, él se espera hasta el otro año, bien sea porque ya los bancos han cerrado la redención de los títulos, entonces van y esperan hasta el otro año. Pero cuando se pide la certificación tributaria 31 de diciembre de los saldos de las inversiones, seguramente ya no aparece. ¿Qué tienen en su mano? Un título que está en circulación y que por regla general las entidades financieras deben reportar esos títulos que están en circulación, esos cheques. Entonces, ahí empieza, digamos, un escenario de evidencia en donde la DIAN podría determinar que ahí hay un título de valor circulando y que el patrimonio no se bajó o no se consumió y podría generar allí algún tipo de requerimiento para que se explique la información. Y recordemos que en las entidades financieras, allá en el artículo 623 del Estatuto Tributario, ha hecho unos requerimientos en lo que llamamos el famoso MUISCA, que es el aplicativo de información de la DIAN, en donde reportamos una serie de datos y entonces uno reporta el saldo 31 de diciembre, el valor de la inversión inicial, el valor de los intereses pagados, las retenciones efectuadas, de todos los movimientos, y si capitalice intereses, etcétera, voy reportando todo el movimiento de las inversiones. Entonces ahí hay una buena evidencia para uno suponer que la DIAN pues no pasa tan fácil el tema de no declarar esas inversiones. Y también pudiera pasar, como ya ha ocurrido con algunos clientes, que a veces uno olvida, ¿no? Entonces, ay, se me olvidó, el año pasado lo hice y este año no lo hice y se me quedó el título vivo, por alguna razón. Eso puede, digamos, degenerar un tema que se puede revelar a través de la comparación patrimonial. Y hay una renta que se llama renta líquida por comparación patrimonial. Comparo mi patrimonio anterior con el patrimonio actual y yo veo que hay una diferencia sustancial en los dos y lo comparo con mis ingresos y aún así mis ingresos son menores a esa diferencia. Esa diferencia que genera entre el ingreso y la diferencia entre esos patrimonios se convierte en renta líquida. Y eso es tributación. Entonces, toca tener cuidado porque a veces uno piensa que solamente tributa por los ingresos, pero si hay ese tipo de comparaciones podrían, digamos, llevarnos a sanciones. Entonces, yo creo, doctor Samuel, que es importante que eso también se tenga claro. Ese es un punto bien importante el que menciona Enrique, porque claro, y sobre todo el tema de comparación patrimonial que le pega mucho a las personas, ya sea por, como dice Enrique, por olvido de declarar alguno de sus activos. Entonces, ¿qué puede pasar? Muchas veces la persona puede que tenga dinero en su caja, ¿sí? Pero luego el día de mañana dice, venga, yo voy a sacar esa plata debajo del colchón y voy a hacer mejor una inversión. Y meto esa plata en un CDT, por ejemplo, ¿sí? El CDT, claro, las compañías financieras, como el caso de la financiera Juriscop, pues tienen que reportarlo a la DIAN. Entonces, y eso pasa con cualquier entidad financiera, o digamos que compre una casa, también puede ser cualquier inmueble, pues ellos van a reportar a la DIAN. Entonces, ahí es cuando la DIAN dice, venga, usted tenía el año pasado un patrimonio de 100, esta vez tiene un patrimonio de 300, se incrementó en 200 de un año a otro, pero usted me está diciendo que solo recibió 50 millones de ingresos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacó la plata? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama diferencia por comparación patrimonial, que mis ingresos no justifican ese incremento que tuve en mi patrimonio.
Entonces la DIAN, obviamente lo que va a presumir es, oiga, usted está evadiendo ingresos, ¿cierto? Usted no me está diciendo, no me está declarando todos sus ingresos. Y esa diferencia lo que hace es gravarla con el impuesto de renta. Entonces es un tema delicado que a veces le pasa, en las empresas no pasa porque pues es contabilidad y esto es por partida doble, entonces no hay ese problema, pero claro, en las personas naturales como no llevan contabilidad, entonces el cambio de patrimonio de un año a otro a veces no le hacen ese seguimiento y sus ingresos no logran soportar esa variación. Es importante tener cuidado ahí. Listo, entonces el tema, bueno, ya hablamos del tema de redimirlo, que no evita declarar ni reduce impuestos. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Si simplemente cambio un activo por otro, pues al final sigo teniendo un activo que declarar. ¿Sí? Y estos CDTs pues generan intereses, ¿sí? Como cualquier inversión, generan unos rendimientos. Los rendimientos que son ingresos, ¿cierto? Entonces son ingresos que deben incluirse dentro de la declaración de renta. Entonces es importante para tenerlo en cuenta. Así digamos, ustedes tomen ese CDT, les di unos rendimientos y luego reinviertan todo otra vez, ¿sí? Pues claro, se les incrementó la inversión, pero también ese diferencial es un ingreso para ustedes y deben tenerlo en cuenta para la declaración de renta. Listo. Entonces, trasladar mi salario a otra cuenta es doble ingreso. Entonces, como lo mencionábamos hace un momento, el tema de las consignaciones, si bien se debe tener en cuenta para el tema de estar obligado a declarar renta, no quiere decir que yo voy a reportarlo como ingreso, ¿sí? No es ingreso. Entonces, porque a veces puede pasar eso, como les decía, entonces, que si le traslada el dinero a la esposa, ella no está recibiendo el ingreso, sí está moviendo su cuenta, pero no es un ingreso para ella. Entonces, eso pasa cuando uno mueve su dinero de una cuenta para otra, ¿sí? Entonces, si bien es un movimiento entre cuentas, ¿sí? Seguramente se va a ver reportado en la información exógena como un movimiento de esas cuentas, pues no es como tal un ingreso. Entonces, no es que tenga que irlo a incluir en la declaración de renta como un ingreso más. No, yo solo recibo un ingreso por un solo concepto. ¿Cuál fue? Salario, porque vendo, porque presto servicios, y eso es lo que debo declarar, ¿sí? Listo. Acá lo vemos, entonces la DIAN no toma eso como un ingreso adicional, incluso queda reportado simplemente en la información exógena, la información que le llega a la DIAN, que envían todos los bancos y entidades financieras, pues llega como un movimiento de las cuentas, no como un ingreso. Cuando es ingreso, por ejemplo, que le pagaron rendimientos financieros, ahí sí dice rendimientos financieros, ¿sí? Entonces es un tema que simplemente de tener cuidado para efectos, si hoy no declaro renta, pues para no caer en la obligación de declarar. Pero si ya declaro renta por mis ingresos o por mi patrimonio, pues ya estoy tranquilo. No hay problema con el tema del movimiento en las cuentas bancarias. Doctor Samuel, ahí vale la pena, pues, digamos, agregar que en muchas ocasiones uno tiene alguna cuenta en una entidad financiera y pues decide pasarlo por algunas razones de rentabilidad o simplemente por comodidad a otra entidad financiera. Cada una individualmente en el formato 1019, que es otro de los reportes que se mandan a la DIAN. Allí uno envía los movimientos créditos de cuenta, es decir, básicamente son las consignaciones que se hacen. Entonces, digamos, la financiera Jurisco reportaría, supongamos que el banco X, donde trasladó la plata, él también va a reportar. Supongamos que yo reporto 35 millones y en el otro lado, con las transferencias, hay 35, otros 35. La DIAN, cuando hace su análisis de su información exógena que presentan y que uno puede consultar a través de los portales de la DIAN, suma y dice, la suma de 35 más 35 más 70 se convierte en declarante. Eso no quiere decir que esos ingresos que trasladé o esos movimientos de cuenta que trasladé a la otra cuenta de la otra entidad se conviertan en ingresos. Simplemente allí lo que uno hace es una justificación de que eso no es ingreso, porque uno tiene la certificación, supongamos que sea la de salarios, y la otra es que eso solamente es un elemento para declarar. Y uno puede ser declarante y no paga impuestos. Es decir, la base no me alcanzó porque la base de ingresos serían los 35 iniciales
no me convierte en declarante. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que a mí me han hecho alguna retención y puede darme el impuesto de renta cero o me puede dar un saldo a favor. Y eso en realidad, en esas metodologías, no necesariamente esos movimientos se convierten en ingresos, salvo que los movimientos no sean justificados. La DIAN presume que hay unos movimientos que podrían ser ingreso, pero justificados se convierten en simplemente movimientos de patrimonio. Entonces, no necesariamente son ingresos grabados. Y un elemento que salió con todo este esquema de banca electrónica que tenemos hoy, cuentas electrónicas, entonces a usted le piden, oye, déme su cédula, y yo se lo traspaso, le traspaso la plata allí, o venga que yo soy el transportador y yo pago aquí con el giro y le van moviendo la cuenta. No se dieron cuenta que la DIAN empezó a pedir la información de esas cuentas electrónicas que antes no las pedía porque antes no existían tan masivas, ya hoy existen y están mejor posicionadas y consolidadas, y resulta que muchas personas naturales se convirtieron en declarantes. Seguramente no pagan impuestos, pero se convirtieron en declarantes. ¿Qué pasa si no se dieron cuenta? Pues sencillamente están sujetos a sanciones. Entonces, ¿por qué? Por no presentar declaración de renta. Entonces, es importante tener en cuenta que no todos los movimientos se convierten en renta, porque algunos sí son rentas porque son fuente de mi trabajo o fuente de Los mi ingresos labor propios, sí. y ingresos propios, y otros son fuentes simplemente de movimientos patrimoniales que lo único que buscan es o rentabilizar o mantener los dineros dispersos en algunas entidades. Perfecto. Listo. Entonces, ese otro mito, que si la DIAN no me avisa, no tengo que declarar. Entonces, acá, claro, digamos, hoy en día la DIAN ha puesto más controles, le pide información a las empresas para las cuales tanto uno trabaja, para los bancos, con los notarios que tienen que reportar las compras y ventas, con tránsito, para el tema de venta de vehículos. O sea, hoy en día prácticamente todo el que hace una operación reporta a la DIAN. Entonces, claro, la DIAN tiene una base muy amplia y pues se puede dar cuenta si estamos recibiendo ingresos. Pero claro, puede haber todavía operaciones que se manejan muy, digamos, de manera informal, ¿sí? Donde no llega un reporte como tal a la DIAN, o puede que no llegue completo, ya sea porque no se facturó, ¿cierto? Entonces, este mito en relación a que si la DIAN no me dice, digamos, la DIAN no deberíamos esperar a que la DIAN nos dijera. Igual uno siempre debe ser conservador y entrar a la página de la DIAN a mirar qué reporte hay por si se le olvida que hizo alguna operación en el año y no la está teniendo en cuenta. Pero si la persona trabaja como independiente también, ¿sí? O hace operaciones que por X o Y motivo no salen reportadas a la DIAN, pero está generando un ingreso, entonces que supera los topes que vimos inicialmente, 67 millones, por ejemplo, pues debe declarar renta, ¿sí? Porque está pasando los topes. ¿Qué va a pasar? Que si el día de mañana resulta comprando algo, ¿sí? Adquiriendo activos, pues va a tener el problema que hablamos hace un momento de la comparación patrimonial. ¿Cómo así? ¿Usted de dónde sacó para comprar una casa de 500 millones y nunca ha declarado renta? ¿Sí? ¿De dónde están viniendo los ingresos? ¿Sí? Entonces tendría que decir que solo ese año me entraron 500 millones de ingresos y con eso compré la casa. ¿Sí? Entonces imagínense el impuesto que pagaría por tener que entrar a justificar de dónde saqué la plata, ¿sí? Que eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, si se mueven muchos ingresos que no se declaran el día de mañana que vaya a comprar algún activo, pues termino un poco enredado porque ¿cómo le justifico mi incremento del patrimonio si no he declarado por algún lado los ingresos? Entonces, eso es bien importante tener en cuenta. Cada uno, Doctor pues, Samuel, le voy a agregar ahí un tema que me parece importante. creo que sí. Los reportantes de manera general, pues digamos que son el que tiene el dominio de la información, y generalmente, pues de manera general lo tienen las personas jurídicas, que son los que nos pagan, o donde tenemos cuentas de ahorro, los bancos y las grandes entidades tienen la información. ¿Por qué? Porque tengo mi cuenta de ahorro allá, entonces allí tienen los movimientos de mis cuentas, eso es reportable, tengo un CDT, es reportable, pero hay un dato muy importante: tienen mi correo electrónico o tienen mis datos.
¿sí? De conocimiento del cliente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le reportamos a la DIAN, va la información. Si yo tengo información desactualizada en las entidades financieras o en las bases de información general, pues la DIAN últimamente, con sus metodologías basados en su información que es un poco más consolidada y un poco más técnica, eh, lo que hace es que con base en la información de los correos, ellos mandan por correo. Yo conozco ya personas que les han notificado y dicen, uy, menos mal que yo tenía ese correo actualizado y lo actualizan. ¿Por qué? Seguramente muchos de las personas que se van a convertir en declarantes aún no están inscritos en la DIAN. ¿Sí? La información sí reposa en la DIAN, pero todavía no sé entrar al portal, todavía no esté logueado, todavía no me he registrado, digámoslo así, pero ya soy contribuyente y además ya soy susceptible de declarar. Pero la DIAN, si uno entrara, pues uno sabe que es declarante, es fácil, y le llegan notificaciones a su correo y uno mantiene la información actualizada en su correo, allá en la DIAN. Pero cuando no estoy en la DIAN, sino hasta ahora voy a ser nuevo, me convierto en declarante, como decía el doctor Samuel, y es que el papá le regaló el carro al hijo y le facturaron al hijo. Él ni sabe que está, él no está, no sabía que había que inscribirse en la DIAN, pero la DIAN sí lo pudo haber notificado porque estaban actualizados en las bases de información y ese reporte hace que lo notifique. Ya la DIAN se ha vuelto más experta en el tema y ya lo notifica a uno, le dice, oiga, usted es declarante, oiga, está extemporáneo, oiga, ya le dice las cosas. Entonces, eso es importante porque en Muisca esa herramienta se ha vuelto un tema muy importante. Yo estoy desde la historia que nació Muisca hasta esta época y ya llevo muchos años aquí en el sector financiero y eso se ha modernizado sustancialmente. Entonces, ese es un valor ahí agregado porque a veces la gente piensa mejor que no tengamos información actualizada, pero eso también puede dar origen a sanciones o desconocimiento o medios de comunicación que podría ayudarle a uno a no estar extemporáneo o en incumplimiento. Eso es mi doctor Samuel. Así es, no, perfecto. Además, hay que tener en cuenta, la DIAN tiene hasta 5 años para decirnos, oiga, usted no presentó su declaración de renta, ¿sí? Entonces, puede que, claro, si se nos pasa un año, puede que al año siguiente no nos llegue ningún comunicado de la DIAN y así pasen 2 años, 3 años, pero hasta el 5.º año la DIAN puede aparecer y enviarnos un comunicado y decirnos, oiga, usted recibió ingresos por tal periodo en tanto. ¿Por qué? Porque lo pudo cruzar de alguna manera, ¿sí? Cada día, como decíamos, la DIAN va mejorando sus sistemas de información y eso hace, pues, de que más pronto que tarde nos pueda cruzar por algún lado y decirnos, oiga, usted tenía un patrimonio da tal fecha que superaba tal valor o ingresos que superaban la base para declarar, ¿sí? Entonces, importante tenerlo en cuenta. La idea es obviamente evitar sanciones. Como les decía, no es solo por el tema de ingresos, sino por ejemplo en el tema de comprar a nombre de alguien, como explicamos en el ejemplo del carro para el hijo, la transferencia para el mercado que se le pasa a la esposa o las obligaciones del hogar, ¿sí? Entonces son casos que realmente pasan en el día a día. Y la persona dice, oiga, me llegó correo de la DIAN de que tengo que declarar por mis consignaciones. Pues sí, se pasó el tope, le toca declarar. No es ingreso, seguramente no será ingreso en esos casos, pero pues se pasó el tope para declarar y eso implica al menos una sanción mínima que hoy en día está en 498.000. Entonces, la idea es evitar ese tipo de sanciones. Listo. Si declaro debo pagar impuesto, realmente no es así. Para las personas, bueno, ya lo vamos a ver acá seguidamente. Para las personas naturales, digamos, hay una tabla, que es esa que están viendo acá, que me trae el artículo 241 del Estatuto Tributario, en donde nos dice, nos establece unos rangos, ¿sí? Y dependiendo de esos rangos, si yo recibo ingresos que depurados, o sea, depurados y quitándole los gastos asociados que me permite la norma, los costos, las rentas exentas, si depurado esos valores, llego, por ejemplo, a 54 millones, que el primer ejemplo que estamos viendo, así que la norma me dice de 0 a 1090 VTs, que eso sería para el 2025, 54 millones 281, la tarifa marginal es 0. ¿Sí? O sea que si yo habiendo recibido unos ingresos, que ya luego de quitar los costos y gastos procedentes y las rentas exentas, llego a 54 o menos, no voy a pagar impuestos. Así estoy en la obligación de declarar, seguramente, porque me habré pasado de los 67 millones,
pero no voy a tener que pagar impuesto de renta. De ahí en adelante, pues a más ingresos, ¿sí? Pues a más ingresos, pues voy a tener seguramente que tributar más, que la norma, como ven, me establece estos rangos, ¿sí? De 1090 a 1070, o sea, digamos que el último rango que estaría en 1543,769 para pagar una tarifa marginal del 37%, y de ahí en adelante ya seguiría pagando el 39%. Que igual no es una tarifa que se pague directamente sobre la renta, ¿sí? Se llama justamente tarifa marginal porque hay que aplicar esta fórmula que ven acá, que es tomar ese valor que me dio de renta, ¿sí? O sea, como mi utilidad, por decirlo como persona natural, volverlo VT, restarle el rango anterior, o sea, aquí le resto los 1090, que es el rango anterior, ¿cierto? Y ahí sí le aplico el 19%, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta este incremento también de tarifas. Y sobre todo es muy importante cuando me dedico a actividades empresariales como persona natural, ¿sí? Porque si yo digo, oiga, yo quiero hacer una empresa de zapatos, no sé, o prestar servicios porque soy contador, abogado y quiero prestar servicios. Entonces, ahí es donde uno entra a evaluar, venga, ¿cómo me resulta mejor? Hacerlo a través de una empresa, o sea, una razón social, persona jurídica, o hacerlo como persona natural, ¿sí? Porque una empresa, pues, paga el 35% de impuestos sobre la utilidad, mientras que la persona natural, pues, va a depender del tope del rango en el que quede de ingresos, ¿sí? De renta. Entonces, es un tema que normalmente uno evalúa porque dice, venga, si yo no voy a generar tantos ingresos, pues me sirve quedarme mejor como persona natural, que sé que va a pagar una tarifa inferior, mientras que si estoy como empresa, pues sí va a pagar el 35% sobre la utilidad que llegue a generar allí, ¿sí? Pero entonces es importante tener en cuenta, no siempre que declare tenga que pagar, incluso puede que me dé saldo a favor, ¿cierto? Porque me han efectuado retenciones en la fuente durante el año que pues cubren todo el impuesto, si hay algún impuesto que se haya determinado, o si no, pues me va a quedar como un saldo a favor que puedo solicitar a la DIAN o seguir arrastrando en mis declaraciones de renta hasta que, digamos, se compense con algún impuesto que genere más adelante, ¿sí? Listo. Entonces, ya miramos este acá. Más patrimonio, más impuesto, que es de pronto la razón por la que algunos dicen, venga, mejor saco el CDT y lo liquido. No. Para efectos del impuesto de renta, como tal lo que se grava es justamente la renta. O sea, los ingresos menos los gastos, eso es mi renta, ¿sí? No se grava como tal el impuesto. Pero obviamente, como les decíamos anteriormente, si yo omito mi patrimonio por alguna razón, ¿sí? O omito ingresos que luego hacen que mi patrimonio, el incremento del patrimonio no se justifique, pues sí me va a tocar pagar una sanción, que no es directamente por el patrimonio. Para eso existe, digamos, otra declaración hoy en día, que es la declaración del impuesto al patrimonio, ¿sí? Que eso sí es solo sobre el patrimonio, pero para efectos del impuesto de renta, no quiere decir que a mayor patrimonio tenga que pagar más impuesto de renta, ¿sí? Tener más bienes puede obligar a declarar, pero no siempre implica pagar más, ¿sí? Entonces ya nos dimos cuenta que tengo un tope de patrimonio, ¿cierto? Que si me paso ese tope de los 224 millones de pesos, pues ya me va a 224, sí. tocar declarar, ¿sí? Me va a tocar declarar, pero seguramente no voy a pagar. Ahí no sé, personas que solo tienen un inmueble, ¿sí? El papá, entonces, el papá, ¿qué tiene? Pues la casa de la familia que está a nombre de él. Él ya no trabaja, pero la casa vale 500 millones. Está en el predial con ese avalúo. Pues él está obligado a declarar. ¿Qué ingreso tiene? No tiene ingresos, ¿sí? Pues a menos de que sea pensionado o genere algún ingreso mínimo por ahí, pero por sus ingresos no declara, pero sí por el patrimonio, ¿sí? Entonces, va a declarar por patrimonio, así le valga 1.000 millones su casa, va a declarar por el patrimonio, pero no tiene ingresos. Entonces, como no tiene ingresos, pues no va a tener que pagar impuestos. ¿Cuándo seguramente va a pagar impuestos? Pues el día que venda la casa. Que para el ejemplo, una casa de 1.000 millones que esté en el predial, pues seguramente comercialmente vale más. Y el día que le vaya a vender, pues le va a dar una ganancia ocasional, ¿sí? Entonces ahí va a pagar impuesto de ganancia ocasional. Y como dijimos al principio, se incluye dentro de la declaración de renta. Pero de resto, tener más patrimonio, pues no nos hace pagar más impuestos. Nos hace más impuestos en el mayor ingreso que tengamos. Ocultar bienes
tiene sanciones altas, eso sí, como les decía, no incluir los bienes, los activos, eso sí nos puede traer una sanción. Si bien, como les decía, en la declaración de renta no pago impuesto por los activos, por mi patrimonio, pues sí me toca declararlos. Y el no hacerlos, ¿sí? Si el día de la mañana la DIAN se llega a dar cuenta que no incluí una casa, un carro, bienes que tenía, dinero que tenía, una cuenta en el exterior que tenía, y se da cuenta, pues me va a decir, oiga, usted omitió un activo, ¿sí? Usted omitió un activo, y como me omitió ese activo, entonces le voy a aplicar una sanción por activos omitidos, ¿sí? O igual, eso es una sanción que también se puede aplicar a los pasivos inexistentes, ¿sí? Porque el día de mañana, como no supe cómo justificar mi incremento de patrimonio, digamos, porque seguramente no incluye unos ingresos, entonces diga, oiga, ¿y ahora cómo legalizo eso? Entonces me invento un pasivo, digamos que tengo un pasivo para que no se me note ese incremento del patrimonio. Y si la DIAN se llega a dar cuenta que ese pasivo no existe, pues me va a decir, usted tiene un pasivo inexistente y nos aplica una sanción también por pasivo inexistente, ¿sí? Entonces son aspectos que hay que tener muy en cuenta de cara pues a la presentación de la declaración de renta. Listo. Si necesito un contador para declarar, pues realmente no es obligatorio. Incluso la DIAN pues ha implementado con parte de, bueno, desde hace rato, un liquidador para presentar la declaración de renta que se llama Ayuda Renta, y si pronto han tenido la oportunidad de consultarlo, pues él también es muy intuitivo y le va diciendo qué hay que incluir en cada una de las casillas, tanto con la norma y cómo se diligencia y por qué se hace, ¿sí? Pero obviamente hay que tener cuidado. Puede haber declaraciones que son de pronto fáciles, pero hay otras que sí pueden tener un mayor grado de complejidad, y ahí en donde uno les dice, mejor tenga un contador, asesórese bien, ¿sí? Asesórese bien, porque a veces, y uno se encuentra en muchas situaciones así, donde no reflejan bien las operaciones, no reflejan bien el patrimonio, no reflejan bien sus ingresos, y terminan pagando o más impuesto o dejando de pagar el impuesto que les correspondía, quedando pues con una contingencia abierta que pues si el día de mañana la DIAN no llega a ver, pues los puede sancionar. Yo creo que cada uno aquí es consciente también de pronto el patrimonio que tiene, las operaciones que tiene, y pues que con el apoyo de un contador, pues seguramente podrá plasmar correctamente en su declaración de renta e incluso planear hacia el otro año, ¿no? Decir, venga, sí, yo acá tengo una casa, pero es que yo la pienso vender el siguiente año, vea, ¿qué puedo hacer acá? ¿Sí? Entonces, porque hay opciones de planeación tributaria para decir, venga, ¿cómo puedo mejorar el costo de ese bien que tengo hoy para el día de mañana, el próximo año o en 2 años que lo voy a vender, pues no pagar tanto impuesto de ganancia ocasional, por ejemplo? Y esas son cosas que, pues con el apoyo de un contador, seguramente van a poder revisar y planear y optimizar la carga tributaria, ¿sí? Entonces, eso es importante, vamos a tener. Bueno, puedo declarar cuando quiera. Digamos que, bueno, por un lado, pues ya vimos quiénes están obligados a declarar renta, ¿sí? Si pasan unos topes. También yo puedo declarar de manera voluntaria, ¿sí? Si de pronto me aplicaron retención en la fuente. Por ejemplo, me aplicaron retención en la fuente porque justo en un mes presté un servicio de 10 millones, entonces daba retención en la fuente. Pero en todo el año nomás recibí 30 millones de ingresos, ¿sí? Entonces, pues los ingresos no me daban para declarar renta. Pero yo digo, oiga, me aplicaron una retención de 3 millones, ¿yo qué hago? Pues yo puedo presentar la declaración de renta, ¿cierto? Para luego decirle a la DIAN, venga, devuélvame ese saldo a favor que tengo de 3 millones por esa retención que me practicaron, ¿sí? Y ya, esa declaración de renta tiene total validez. Si no lo hago, ahí sí, pues se perdió la plática, ¿sí? Me retuvieron, la empresa que me pagó, el pagador, pues retuvo y le pagó eso a la DIAN, ¿sí? Entonces, ahí cuando de pronto uno lo puede hacer de manera voluntaria. De resto, pues si ya estoy en la obligación, pues tengo un calendario, la DIAN lo publica cada año, así como para las empresas, como para las personas naturales, en donde nos indica en qué fecha tenemos que presentar, o sea, la fecha máxima de presentar la declaración de renta, que siempre está asociada a nuestro último dígito de la cédula, ¿sí? O el NIT. Entonces, ese es como el plazo máximo, pero pues la DIAN, digamos, los vencimientos siempre vienen siendo después de agosto, septiembre, octubre, es que se vienen presentando las declaraciones de renta. Desde junio ya la DIAN va publicando, junio, julio,
va publicando, este año incluso fue más tarde, pero la DIAN ya publica la información que reportaron todas las empresas, ¿sí? Toda la información que reportaron las empresas de las transacciones que estuvieron con cada uno de nosotros, ya las tiene la DIAN. Entonces, desde esa fecha uno ya puede comenzar a decir, venga, que informaron a la DIAN por si se me pasó algo acá, ¿sí? Entonces, ya uno puede como corroborar, si yo recibí esos ingresos, voy a pedir el certificado, aquí compré esto, porque la DIAN tiene el reporte de todas las compras que hicimos, entonces uno ya puede mirar, así, compré, entonces me pasé por el tope de las compras, y ahí puede consultar todo. Entonces, y ya pues mirar en qué fecha le toca presentar la declaración. La DIAN cada año pues también pide su formulario para presentar la declaración. Entonces, desde que esté activo ya uno puede entrar a presentar su declaración de renta. Listo. Cuando aplica retención en la fuente, ¿cuándo aplica la retención en la fuente por salarios? Pues eso sí va a depender, ¿sí? ¿Y de qué depende? Pues no solo el monto de los ingresos, pero aproximadamente ya después de 5 millones podríamos ser sujetos a retención. Pero también va a depender porque existen otros factores que ayudan a disminuir la base de retención. No nos aplican retención sobre los ingresos como tal full, sino que de ahí le descuentan los aportes a salud que hicimos, el aporte obligatorio a pensión. Entonces, si tenemos dependientes, o sea, si tenemos hijos menores de 18 años, por ejemplo, o mayores que estén en la universidad, podemos descontar si tenemos medicina prepagada, si tenemos aportes a AFC, la de fomento a la construcción. Digamos que son factores que me disminuyen mi base de retención. Entonces, si tengo muchos beneficios, aunque pese que la norma hoy los limita mucho, pero si tengo muchos beneficios, puedo disminuir mi base de retención y que eso me quede por debajo de esta tabla, que es la que ustedes están viendo acá ahora. Entonces, fíjense que también vi una tabla en donde me dice, vea, dependiendo de su base gravable, que es mis ingresos menos las deducciones que les puedo aplicar, si me cae dentro de estos rangos, pues sé que me van a aplicar una retención en la fuente. Entonces ahí podemos ver que va de 0 a 95 VDs, que son como 4,800, algo así. De 95 a 150 y así. Va incrementándose, igual la tarifa va cambiando, la tarifa de retención en la fuente. ¿Sí? Es una tarifa marginal, al igual que para el impuesto de renta, que es marginal, que me toca aplicar una fórmula, ¿no? No aplico directo la tarifa sobre la base gravable, no, sino que le aplico una fórmula para determinar cuál fue el impuesto, o la retención más bien, que debo pagar. Retención que, pues obviamente voy a descontar en mi declaración de renta, ¿no? La retención en la fuente simplemente es un mecanismo de pago anticipado del impuesto de renta que nos toca pagar cada año. Entonces, seguramente ya la empresa nos va a entregar y cada una de las entidades financieras, por ejemplo, nos va a entregar un certificado donde dice cuál fue nuestro ingreso, cuánto nos pagaron y cuál fue la retención en la fuente que nos aplicaron. Entonces, aquí están, por ejemplo, que todo depende de la depuración que pueda hacerle a mi realidad, digamos, económica y fiscal, para saber en qué rango estoy y si me aplican o no retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, no todos los asalariados pues, van a ser sujetos a retención seguramente y pues no todos van a estar sobre la misma tarifa, ¿no? Puede variar según el tope de el monto de sus ingresos. Entonces, con todo eso, pues, importante tener en cuenta porque si no declaro, como les decía, 5 años tiene la DIAN para llegar a nosotros a decirnos, oiga, usted no declaró, ¿sí? Si hoy nos dimos cuenta que teníamos que presentar una declaración de hace 1 año, 2 años, 3 años, podemos presentar la declaración, ¿sí? Y pagar una sanción de extemporaneidad. Esa sanción de extemporaneidad pues, va a depender de cada mes o fracción que me haya demorado en presentar la declaración. Entonces puede ser el 5% del impuesto, si hay impuesto, digamos, si yo hoy hago la declaración y me dice, oiga, me dio impuesto, pues va a ser el 5% de esa por cada mes o fracción. Si no hay, pues vamos a ir sobre los ingresos o si no sobre el patrimonio para poder liquidar la sanción. ¿Sí? Doctor Samuel, ¿podemos dar paso a preguntas? El tiempo se nos acorta y de claro pronto... que sí, creo que esa es la última presentación. Y eso, pero entonces aquí como para cerrar el tema importante, porque acá si yo no declaro y la DIAN me llega a sancionar, me dice, oiga, le va a aplicar una sanción por omiso, por no haber presentado la declaración, ahí sí puede ser mucho más grave porque la sanción se incrementa un montón y ahí sí la DIAN puede tomarme de referencia las consignaciones, ¿sí?
para aplicar una sanción del 20%. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Listo, creo que nos quedamos ese tema de las facturas nomás. Y es, hoy podemos pedir facturación electrónica, ¿sí? Y aplicar un descuento del 1% de esas facturas que compremos. Por cualquier concepto, Entonces, si uno va a mercar, si uno va a comprarse ropa y pedir factura electrónica y pague con medio financiero, por ejemplo, con la tarjeta de crédito o débito, pues voy a poder tener un descuento del 1%. Listo, con eso terminamos la presentación y ahora sí, si quieren, pasamos entonces a las preguntas. Claro que sí, buenas noches. Bueno, una de las preguntas es que si le pueden aclarar el tema de pagar seguridad social en caso de rendimientos de CDT y arriendos. Sí, es que, bueno, el tema no es fiscal, es más tema de seguridad social, pero es que la norma de seguridad social, el tema es que obliga a todos los que reciban ingresos cotizar a seguridad social, ¿sí? Entonces, finalmente, toda persona que esté en la capacidad adquisitiva por tener ingresos debe declarar, debe presentar o pagar más bien seguridad social. Yo creo, doctor Samuel, ahí también vale la pena agregar, y es que en el proceso de depuración de la renta, pues uno tiene sus ingresos, va a poner los ingresos salariales o los ingresos por honorarios. Lo que pague uno por seguridad social se convierte en un ingreso no constitutivo, y eso hace que se disminuya la base de impuestos para después aplicar las rentas exentas, las deducciones que hay limitadas hasta el tope de cada uno de los elementos, y finalmente un tope total de hasta el 40%. Y eso es el componente de seguridad social que se convierte en ingreso no constitutivo. Lo mismo pasaría con los rendimientos financieros. Los rendimientos financieros, digamos que la metodología para saber si realmente me genera un incremento al patrimonio en su totalidad, está basado en la inflación. Entonces, ahí hay un componente que dice el componente inflacionario de los rendimientos financieros. Lo que le está diciendo es cuánto de los rendimientos que usted recibió equivalen a la inflación, y el exceso usted paga. En años pasados, la inflación era superior a los rendimientos que pagaban, por lo tanto, todos eran exentos de los rendimientos financieros. Y acuérdense que en la renta uno dice ingresos brutos, los rendimientos financieros; ingresos no constitutivos, la parte no constitutiva de esos rendimientos, que es la parte no gravada. Y sobre el diferencial uno paga. Y en el caso particular de estos años que han pasado, el componente ha llegado hasta el 50%, 54%. Eso lo convierte en que en el diferencial uno paga. Sí, solo si llega al margen de poder tributar de los ingresos superen el valor para calcular. Si es muy bajito, pues irá por la tarifa cero; o si no, va por la del 19, y así sucesivamente va aumentando. Eso en el caso de los rendimientos. Lo mismo pasa con las arrendamientos. Nosotros hemos visto que en las investigaciones que ha hecho la UGPP, que es la unidad de parafiscales, de investigaciones parafiscales, incluso para aquellos que reciben, personas naturales que reciben arrendamientos, les ha exigido que paguen parafiscales. Entonces uno dice, pues toca declarar eso y pagar la seguridad social. Y en ese orden de ideas también la puedo deducir de esos arrendamientos, porque me permite deducir esos ingresos no constitutivos. Y sobre el neto pago si es que no tengo costos relacionados con ese tipo de ingresos. Porque en esos ingresos sí puedo depurar. Puedo meter costos siempre que tenga una relación de causalidad con ese arrendamiento. En los CDTs, como les decía, el interés, su componente financiero, no tiene más deducción, y en la seguridad, en los asalariados, pues únicamente los elementos citados relacionados con la seguridad social que se aportan, o en los honorarios, la seguridad social. Y salvo pues que tenga otros costos que estén relacionados y los puedan justificar. No sé, doctor Samuel, ahí sí con eso Sí, resolvemos. no, y de pronto para complementar un poquito la pregunta, fíjate que claro, la UGPP hace parte, está vinculado ya a la DIAN. Entonces, si solo tenemos ingresos, digamos, por arrendamientos con personas naturales y esto, y rendimientos, y los incluimos en la declaración de renta, pues la UGPP se va a dar cuenta cuando pues, le llega la declaración de renta ya que pues hay una persona que tiene ingresos y no está pagando seguridad social, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta. Por eso a muchos les llega
Personas naturales le llega del OJPP la cartica diciendo que no ha pagado aportes, y pues ¿de dónde se dieron cuenta? Pues de la misma declaración de renta. ¿Sí? Y pasamos a otra pregunta, Listo. Alexandra. Sí, señor. Si un menor de edad cumple los topes para declarar renta, CDT, ¿debe declarar o solo declaran los mayores de edad? Digamos que en el caso de los menores de edad, el que debe declarar o que deben declarar los bienes que tenga son los padres, ¿sí? A menos que, digamos, por escritura pública, y eso toca hacerlo por escritura pública, es que los padres hayan renunciado, digamos, a ese usufructo del hijo, ¿sí? Entonces, en esos casos es que, digamos, sí pudiera ser el hijo el que declare. Pero de resto, si eso no pasa, si no se hace por escritura pública, pues no, lo declara, digamos, en este caso, los padres, ¿sí? Entonces, si son menores de edad. Entonces, ahí es importante tener en cuenta, porque ahora pasa mucho de pronto, porque como hay niños ya artistas, actores, influencers, que pueden generar muchos recursos, ¿sí? Entonces, claro, entonces ya seguro se da más esa necesidad de pronto de decir, venga, declare usted ya por aparte, pero entonces los papás tienen que renunciar a ese usufructo por escritura para que no les quede su patrimonio, sino va a tener el papá, por ejemplo, incorporar lo que tenga el hijo, incorporarlo también él en su declaración de renta. Bueno, Listo. otra pregunta es sobre los CDTs que se cancelan al final de año. Pero si retiro mi CDT en efectivo en diciembre, ¿me genera algún reporte a la DIAN, ya que lo puedo destinar para gastos varios? Si fue antes del 31 de diciembre, pues claro, digamos, ya no va a tener un CDT, pero pues va a quedar, obviamente, el dinero, pues en manos de la persona. Entonces, pues si la persona se lo gastó, pues se gastó la plata. No va a tener, digamos, otro activo a 31 de diciembre. Pero si lo deja en su cuenta bancaria, por ejemplo, ¿sí? O le quedó incluso en un cheque, que le quedaría como una especie de caja, o compró otro activo, pues va a tener simplemente, ya no tiene un CDT, sino que ahora tiene otro activo, ¿sí? Pero pues muchos a veces dicen, no, yo tengo ese CDT para las compras de diciembre porque hago regalos, me gusta irme de viaje y eso, y sacó el CDT por allá en octubre, noviembre y se lo gastó, pues a 31 de diciembre no va a tener un activo. ¿Qué va a tener? Pues sí va a tener obviamente que hizo una inversión dentro del año, que la liquidó, que seguramente le entró a su cuenta bancaria, tuvo unos rendimientos, ¿sí? Por el CDT, pero pues como tal patrimonio, pues si se lo gastó, pues no lo va a tener. Listo. Listo. La siguiente pregunta, nos quedan dos preguntas. Dado el movimiento entre cuentas propias que no genera un doble ingreso, ¿qué ocurre en el caso de ingreso, por ejemplo, por prestación de servicios cuando la empresa genera esa transferencia a cuenta personal, genera doble ingreso? Cuando, espérate, no entendí la pregunta. Cuando la empresa le hace transferencia a él, eh, Sí, o sea, ¿qué es lo que yo, y creo que también lo explicaba Enrique, lo que voy a tener en cuenta? Yo declaro realmente lo que sea ingreso para mí, ¿sí? Independientemente del movimiento de las cuentas bancarias, ¿sí? Yo declaro lo que es ingreso para mí. Yo puedo pasar de una cuenta a otra porque me gusta recibir en ese banco, pero más bien, mejor dicho, porque me pagan en uno, pero me gusta utilizar el otro, por ejemplo. Esos son un movimiento de cuentas que son mías, ¿sí? Pero eso, si bien va a llegar un reporte, digamos, a la DIAN de dos entidades financieras diferentes, yo solo tengo un ingreso. Entonces, yo siempre voy a declarar eso, un solo ingreso, ¿sí? No, si bien aparece un reporte, y es lo que tenemos que tener en cuenta, yo solo siempre voy a declarar es un ingreso. Por ejemplo, hoy en día también pasa que si solicito un crédito y el banco o la entidad financiera me lo deposita en la cuenta, sí, pues me va a marcar allá como si hubiera recibido una consignación, pero eso ni siquiera fue ingreso. Yo lo que estoy recibiendo es un préstamo. Entonces, ¿qué pasó? Recibí una plata, aumentó mi caja o mi saldo en bancos, ¿cierto? Digamos, si me pasara a 31 de diciembre, ¿qué tuvo a 31 de diciembre? No, me llegó un préstamo de 100 millones. O sea, tengo un activo que se llama saldo en bancos de 100 millones y tengo un pasivo también de 100 millones. Al final no tengo patrimonio. Mi patrimonio en relación a ese valor es cero y tampoco tengo ingreso, ¿sí? Si es plata que entró, tengo un movimiento en mi cuenta, pero como tal no es un ingreso. Entonces, lo que yo apuntarle y tener en cuenta es qué es ingreso real para declarar en renta. Doctor Samuel, tal vez
voy a hacer la interpretación de la pregunta un poquitico más allá. Y es que voy a suponer que la empresa le giró, perdóneme, ponga ahí el nombre de la persona que hace las diligencias, le giró unos recursos. Oiga, mire, ahí le giró esa platica para que vaya y me pague los impuestos, porque allá en el banco no me lo reciben sino en efectivo. Y eso lo ha hecho repetidas veces durante los 12 meses. Y cuando uno va a ver, entonces la suma total de todas las consignaciones supera el tope para convertirlo en declarante. Entonces, esa persona que hace las diligencias se convierte en declarante por la simple consignación. No necesariamente tiene que pagar impuestos. Para no pagar los impuestos, y ahí tienen un pequeño, digamos, riesgo, y es que deben saber justificar y tener las herramientas de justificación para decir, no es que no son mis ingresos, es que a mí me mandan a hacer diligencias y me depositan eso, y esa es una plata de terceros para hacer una diligencia. Entonces, ese tipo de movimientos hay que tener, digamos, mucho cuidado en saberlos justificar. Y pues la práctica no debiera ser esa, sino girar cheques directo para que la entidad que toma a su empleado para que haga esas vueltas no se vaya a ver involucrado en temas que seguramente no necesita justificar porque pues no es declarante pues por sus características o porque es la persona que hace las diligencias o le puede pasar a cualquier tercero. Oiga, vaya, hágame tal vuelta, yo le giro la plata y resulta que mis ingresos no van para eso, pero sumarle 5 millones o 3 millones lo convierte en declarante. Y caramba, ya ni siquiera se da cuenta. Entonces, hasta que le llega el oficio a la DIAN o lo notifica, porque además lo puede notificar por edicto. Oiga, usted, aquí los notifico a todos de manera general. Y de pronto hasta pueden llegar a algunos embargos por la presunción de los movimientos que tienen la información exógena. Entonces, eso es tal vez lo que la pregunta que de fondo está haciendo aquí la persona. No, así es. Y eso es una realidad realmente para, pues para muchos mensajeros. De verdad fue así. O sea, que recibían, la empresa le transfería para que fuera y hiciera compras de ciertas cosas, materiales, que fueran a comprar cosas para las diligencias y terminaban obligados a declarar. Y pues obviamente a la empresa le tocaba pues apoyar en las respuestas y decir, oiga, no, pues él solo se gana tanto, acá está la certificación, pero para fines de su actividad en la compañía necesitamos pasarle recursos a la cuenta para que él vaya y pague. Sí, pero es a nombre de la empresa, él es una especie de mandatario en ese caso. Pero por el monto de las consignaciones, pues obviamente les tocaba declarar. ¿Sí? Entonces, ahí es el punto de tener en cuenta, si sabemos que nuestros ingresos no nos da para declarar y no declaramos, o cierta persona que está como nosotros, como el ejemplo que le ponía de un hijo, la esposa, el esposo, pues obviamente también cuidar el tema del monte de consignaciones que le podemos hacer, ¿sí? Porque si no lo obligamos a declarar y pues que termine pagando una sanción si no se llega a dar cuenta de esa realidad, sino hasta que la DIAN le aparezca diciéndole, oiga, se pasó el tope de consignación, usted está obligado a declarar. ¿Sí? Listo. Bueno, una pregunta es que creo que no ha quedado como claro lo del CDT cuando lo cancelan en diciembre. Entonces dicen, personas que manifiestan que nunca ha declarado algunos recursos constituyen un CDT, digamos que por un monto mayor a 180 millones, lo abren en enero y febrero y lo cancelan en noviembre o diciembre. ¿La DIAN ve esos movimientos o qué riesgo tienen esas personas? Ujú. Sí, entonces, como les decía, por patrimonio eh, solo se No es declara si se declarante. pasa el tope, Ujú. ¿sí? Si se pasa el tope. Por consignaciones también se declara si se pasan los topes. Entonces, aquí es donde toca mirar también porque pues puede que tal vez si el CDT, digamos en este caso, como lo hice el mismo año y lo redimí antes de que finalizara el 31 el año, antes de que llegara el 31 de diciembre, pues no me va a quedar entre los activos, ¿cierto? No va a quedar entre mi patrimonio. O sea, digamos el caso, la financiera no va a reportar que el señor tal tiene un CDT de 180 millones. O sea, no va a quedar ahí. Pero pues por el movimiento de su cuenta, ¿sí? Seguramente sí le va a tocar declarar, ¿sí? Y ahí es donde tiene que entrar a justificar cuáles fueron los ingresos que realmente obtuvo dentro del año, ¿sí? Eso sí va a tener que hacer, pero va a tener que obviamente declarar los ingresos, como tal, los ingresos. Y la última pregunta sería, eh,
En el tema de las compras de carteras, cuando se venden a las entidades financieras, ¿cómo lo lee Soladian? Cuando las compra, cuando las compran, las venden. Sí, cuando una persona vende su cartera a una entidad financiera, ¿cómo ve Soladian? ¿Qué tiene que hacer ahí la persona? Sí, perdónenme, yo ahí les ayudo. Pues es muy sencillo. Enrique Rojas tiene un crédito en el banco X y la financiera le propone que le puede dar un crédito y con eso paga el crédito de allá. Entonces, por el lado de la financiera, aquí hay un crédito aprobado en donde hay un desembolso y simplemente lo giramos para que cancele la otra obligación en la otra entidad. Estoy recogiendo ese crédito y lo estoy dando acá, seguramente con tasa mejorada o seguramente con unas condiciones especiales o mejor seguridad o mejor atención, en fin. Pero realmente es un desembolso. Yo lo que le estoy haciendo es un préstamo para que cancele otra obligación en otra entidad financiera. Eso no se convierte en rentas, simplemente es un movimiento del patrimonio. ¿En qué consistió? En que él tiene un pasivo con la financiera, ¿sí? Y ese recurso que él ya tenía en otro lado, extinguió una obligación en otro lado, por lo cual lo que hizo fue cambiar los pasivos que tenía él, un pasivo con A y lo pasó al pasivo con B. No pasó nada, no tiene efectos en la renta, no tiene ninguna repercusión porque realmente lo que está pagando intereses, salvo que se trate de un crédito de vivienda. Y en ese orden de ideas, pues podrá tomar la deducción de los intereses que ha pagado, pero pues es una metodología que no está referida al simple desembolso y compra de la cartera, como lo dice. Eso Bueno, es correcto. Ujú. bueno, y ahora sí la última pregunta que nos dejaron aquí en el chat. ¿Una persona natural puede tener caja menor y por cuánto valor? Una persona puede tener caja menor sin problema, eso es, digamos, a libertad, pero no hay un tope, eso es lo que considera la persona tener, digamos, en efectivo, ¿sí? Normalmente, digamos, cuando la persona hace la declaración de renta y no recuerda, dice, "Oye, yo cuando tenía en efectivo, porque puede que haya retirado en efectivo, entonces hay que mirar, puede que la persona si tiene un negocio, digamos un negocito, una tienda, por ejemplo, entonces normalmente, y la consigna al banco, entonces lo que hace es mirar qué consignó al primer día del mes de enero, por decir. Entonces, yo consigné eso, seguramente es lo que tenía 31 de diciembre, ¿sí? Porque soy, no sé, sí, una tienda, entonces por tema de fiestas vendí. Pero la norma no te dice nada de cuánto debieras tener en efectivo, en caja a final de año, no. Eso es libertad. ¿Sí? Bueno, y entonces muchísimas gracias a los dos por esta interesante charla. Yo les voy a dejar es una recomendación al final para que recuerden que ninguna de nuestras entidades financieras, ni Financiera Juriscoop, ni el Grupo Juriscoop, ni ninguna de las entidades financieras o bancos les van a pedir a ustedes dinero por adelantado por ningún trámite. Esto es, y ni tampoco les van a exigir alguna compra, alguna cosa para que puedan acceder a algún crédito o algún servicio que tenga la entidad financiera. Entonces, siempre hay que verificar la información en las líneas oficiales, en las páginas web de las entidades financieras antes de hacer algún tipo de transacción para estar seguros que no van a ser víctimas de los pillos. Entonces, hay que tener muchas pilas con los pillos en este momento. Sí, Alexa, y algo que nos está afectando a muchas entidades financieras están con nuestras páginas eh, suplantando la página. Entonces, por favor, no vayan, no, que se me olvidó el número del BVA, por decir algo. No, voy a la página y por YouTube lo miro, por donde sea, no miren sino las páginas oficiales, como está diciendo Alexa. Están suplantando las páginas de las entidades financieras y son víctimas de que me hicieron una rebaja en la cartera. De eso no dan tanto bueno. Si yo debía 50 y me dijeron que me lo dejaban en 20, sospechemos, pero no.
siempre que los llamen a ustedes, mire que le están aquí, que mire que ya le estoy viendo, que le están haciendo una compra, le mando este link para que entre y la canceles. No abran ningún link, nunca, no abran. Enseguida se ponen en contacto con su entidad financiera. Siempre pongámonos en contacto con la entidad financiera porque estas personas juegan mucho con la emocionalidad. O sea, sienten que estamos desesperados y parece que nos hipnotizaran por el teléfono y hacemos todo lo que ellos nos dicen. Entonces, por favor, tener mucho cuidado en esta época de diciembre. Han venido incrementándose estas estafas. Entonces, como dice Alexa, pilas con los pillos. Bueno, y darle las gracias a todos los que se conectaron hoy, que bueno, y gracias al doctor Samuel y al doctor Enrique porque fue muy clara su exposición. Entonces, un día como este y que estuvieran ustedes aquí con nosotros, que Dios se los pague, de verdad Con que mucho gusto, fue mucho algo gusto. excelente. Y bueno, y a todos los que se conectaron, gracias.